Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Capítulo 2. Los otros embajadores me informan sobre carestías, concusiones, conjuras, o bien me señalan minas de turquesas recién descubiertas, precios ventajosos de las pieles de Marta, propuestas de suministros de sables damasquinos. ¿Y tú?, preguntó el gran can Apolo. Vuelves de comarcas tan lejanas y todo lo que sabes decirme son los pensamientos que se le ocurren al que toma el fresco por la noche sentado en el umbral de su casa. ¿De qué te sirve entonces viajar tanto? Es de noche. Estamos sentados en las escalinatas de tu palacio. Sopla un poco de viento, respondió Marco Polo. Cualquiera que sea la comarca que mis palabras evoquen a tu alrededor, la verás desde un observatorio situado como el tuyo, aunque en lugar del palacio real haya una aldea lacustre y la brisa traiga el olor de un estuario fangoso. Mi mirada es la del que está absorto y medita, lo admito, pero ¿y la tuya? Atraviesas archipiélagos, tundras, cadenas de montañas. Daría lo mismo que no te movieses de aquí. El veneciano sabía que cuando Kublai se las tomaba con él era para seguir mejor el hilo de sus razonamientos, y que sus respuestas y objeciones se situaban en un discurso que ya se desenvolvía por cuenta propia en la cabeza del gran Khan. O sea que entre ellos era indiferente que se enunciaran en voz alta problemas o soluciones, o que cada uno de los dos siguiera rumiándolos en silencio. De hecho, estaban mudos, con los ojos entrecerrados, reclinados sobre cojines, meciéndose en hamacas, fumando largas pipas de ámbar. Marco Polo imaginaba que respondía, o Kublai imaginaba su respuesta, que cuanto más se perdía en barrios desconocidos de ciudades lejanas, más entendía las otras ciudades que había atravesado para llegar hasta allí, y recorría las etapas de sus viajes, y aprendía a conocer el puerto del cual había zarpado, y los sitios familiares de su juventud, y los alrededores de su casa, y una plazuela de Venecia donde corría un niño. Al llegar a este punto, Kublai Khan lo interrumpía, o imaginaba que lo interrumpía con una pregunta como ¿avanzas con la cabeza siempre vuelta hacia atrás? O bien, ¿lo que ves está siempre a tus espaldas? O mejor, ¿tu viaje transcurre solo en el pasado? Todo para que Marco Polo pudiese explicar o imaginar que explicaba, o que Kublai hubiese imaginado que explicaba, o conseguir, por último, explicarse a sí mismo que aquello que buscaba era siempre algo que estaba delante de él. Y aunque se tratase del pasado, era un pasado que avanzaba a medida que él avanzaba en su viaje, porque el pasado del viajero cambia según el itinerario cumplido, no digamos ya el pasado próximo al que cada día que pasa añade un día, sino el pasado más remoto. Al llegar a cada nueva ciudad el viajero encuentra un pasado suyo que ya no sabía que tenía. La extrañeza de lo que no eres o no posees más te espera al paso en los lugares extraños y no poseídos. Marco entra en una ciudad, ve a alguien que vive en una plaza, una vida o un instante que podrían ser suyos. En el lugar de aquel hombre ahora hubiera podido estar él si se hubiese detenido en el tiempo mucho tiempo antes, o bien si mucho tiempo antes en una encrucijada, en vez de tomar por un camino hubiese tomado por el opuesto, y al cabo de una larga vuelta hubiera ido a encontrarse en el lugar de aquel hombre en aquella plaza. En adelante de aquel pasado suyo verdadero o hipotético, él queda excluido,
No puede detenerse, debe continuar hasta otra ciudad donde lo espera otro pasado suyo o algo que quizá había sido un posible futuro y ahora es el presente de algún otro. Los futuros no realizados no son ramas del pasado, ramas secas. ¿Viajas para revivir tu pasado? Era en ese momento la pregunta del can, que podía también formularse así: ¿viajas para encontrar tu futuro? Y la respuesta de Marco: el otro lado es un espejo en negativo. El viajero reconoce lo poco que es suyo al descubrir lo mucho que no ha tenido y no tendrá. Las ciudades y la memoria. 5. En Maurilia se invita al viajero a visitar la ciudad y al mismo tiempo a observar viejas tarjetas postales que la representan como era antes. La misma plaza idéntica con una gallina en el lugar de la estación de autobuses, el kiosco de música en el lugar del puente, 2 señoritas con sombrilla blanca en el lugar de la fábrica de explosivos. Para no decepcionar a los habitantes, hace falta que el viajero elogie la ciudad de las postales y la prefiera a la presente, aunque cuidándose de contener dentro de límites precisos su pesadumbre ante los cambios, reconociendo que la magnificencia y prosperidad de Maurilia, convertida en metrópoli, comparada con la vieja Maurilia provinciana, no compensan cierta gracia perdida, que sin embargo se puede disfrutar ahora solo en las viejas postales, mientras que antes, con la Maurilia provinciana delante de los ojos, de gracioso no se veía realmente nada, y mucho menos se vería hoy si Maurilia hubiese permanecido igual, y que de todos modos la metrópoli tiene ese atractivo más, que a través de lo que ha llegado a ser se puede evocar con nostalgia lo que fue. Hay que guardarse de decirles que a veces ciudades diferentes se suceden sobre el mismo suelo y bajo el mismo nombre, que nacen y mueren sin haberse conocido, incomunicables entre sí. En ocasiones hasta los nombres de los habitantes permanecen iguales, y el acento de las voces, e incluso las facciones, pero los dioses que habitan bajo esos nombres y en esos lugares se han marchado sin decir nada, y en su lugar han anidado dioses extranjeros. Es inútil preguntarse si éstos son mejores o peores que los antiguos, dado que no existe entre ellos ninguna relación, así como las viejas postales no representan a Maurilia como era, sino a otra ciudad que por casualidad se llamaba Maurilia como esta. Las ciudades y el deseo. 4. En el centro de Fedora, metrópoli de piedra gris, hay un palacio de metal con una esfera de vidrio en cada aposento. Mirando el interior de cada esfera se ve una ciudad azul que es el modelo de otra Fedora. Son las formas que la ciudad hubiera podido adoptar si por una u otra razón no hubiese llegado a ser como hoy la vemos. ¿Hubo en todas las épocas alguien que mirando a Fedora tal como era, imaginó el modo de convertirla en la ciudad ideal? Pero mientras construía su modelo en miniatura, Fedora ya no era la misma de antes, y lo que hasta ayer había sido su posible futuro, ahora solo era un juguete en una esfera de vidrio. Fedora tiene hoy en el Palacio de las Afueras su museo. Cada uno de sus habitantes lo visita, escoge la ciudad que corresponde a sus deseos, la contempla imaginando que se refleja en el estanque de las medusas que debía recoger las aguas del canal si no lo hubiesen secado, que recorre subido a lo alto del baldaquín la avenida reservada a los elefantes, ahora proscritos de la ciudad, que se desliza a lo largo de la espiral del minarete en caracol, que no volvió a encontrar la base desde donde se levantaría. En el mapa de su imperio, oh Gran Khan,
deben encontrar su sitio tanto la gran fedora de piedra como las pequeñas fedoras de las esferas de vidrio, no porque todas sean igualmente reales, sino porque todas son sólo supuestas. La una encierra todo lo que se acepta como necesario cuando todavía no lo es, las otras lo que se imagina como posible y un minuto después deja de serlo. Las ciudades y los signos. 3. El hombre que viaja y no conoce todavía la ciudad que le espera al cabo del camino, se pregunta cómo será el palacio real, el cuartel, el molino, el teatro, el bazar. En cada ciudad del imperio, cada edificio es diferente y está dispuesto en un orden distinto, pero apenas el forastero llega a la ciudad desconocida y pone la vista en aquel conglomerado de pagodas y buhardillas y henares, siguiendo el entrelazarse de canales, huertos, vertederos, distingue de inmediato cuáles son los palacios de los príncipes, cuáles los templos de los grandes sacerdotes, la posada, la cárcel, los bajos fondos. Así, dice alguien, se confirma la hipótesis de que cada hombre lleva en su mente una ciudad hecha sólo de diferencias, una ciudad sin figuras y sin forma, y las ciudades particulares la rellenan. En Zoe no es así. En cada lugar de esta ciudad se podría sucesivamente dormir, fabricar herramientas, cocinar, acumular monedas de oro, desvestirse, reinar, vender, consultar los oráculos. Cualquier tejado piramidal podría cubrir tanto el lazareto de los leprosos como las termas de las odaliscas. El viajero da vueltas y vueltas y solo tiene dudas. Como no consigue distinguir los puntos de la ciudad, se le mezclan incluso los puntos que en su mente son distintos. De esto deduce lo siguiente: si la existencia en todos sus momentos es enteramente ella misma, la ciudad de Zoe es el lugar de la existencia indivisible. Pero entonces, ¿por qué la ciudad? ¿Qué línea separa el dentro del afuera, el estruendo de las ruedas, del aullido, de los lobos? Las ciudades sutiles. 2. Ahora diré de la ciudad de Zenobia, que tiene esto de admirable. Aunque situada en terreno seco, se levanta sobre altísimos pilotes y las casas son de bambú y de zinc, con muchas galerías y balcones, situadas a distintas alturas sobre zancos que se superponen unos a otros, unidas por escaleras de mano y aceras colgantes, coronadas por miradores cubiertos de tejados cónicos, depósitos de agua, veletas, de los que sobresalen roldanas, sedales y grúas. No se recuerda qué necesidad u orden o deseo impulsó a los fundadores de Zenobia a dar esta forma a su ciudad, y por eso no se sabe si quedaron satisfechos con la ciudad tal como hoy la vemos, crecida quizá por superposiciones sucesivas del primero y ya indescifrable diseño. Pero lo cierto es que si a quien vive en Zenobia se le pide que describa cómo sería para él una vida feliz, la que imagina es siempre una ciudad como Zenobia, con sus pilotes y sus escalas colgantes, una Zenobia tal vez totalmente distinta, con estandartes y cintas flameantes, pero obtenida siempre combinando elementos de aquel primer modelo. Dicho esto, es inútil decidir si ha de clasificarse a Zenobia entre las ciudades felices o entre las infelices. No tiene sentido dividir las ciudades en estas dos clases, sino en otras dos, las que a través de los años y las mutaciones siguen dando su forma a los deseos, y aquellas en las que los deseos o logran borrar la ciudad o son borradas por ella. Las ciudades y los intercambios. 1. A 80 millas de proa al viento maestral, el hombre llega a la ciudad de Eufemia,
donde los mercaderes de 7 naciones se reúnen en cada solsticio y cada equinoccio. La barca que fondea con una carga de jengibre y algodón en rama volverá a zarpar con la estiba llena de pistacho y semillas de amapola, y la caravana que acaba de descargar costales de nuez moscada y uvas pasas rellena sus albardas para la vuelta con rollos de muselina dorada. Pero lo que impulsa a remontar ríos y atravesar desiertos para venir hasta aquí no es sólo el intercambio de mercancías que encuentras iguales en todos los bazares, dentro y fuera del imperio del Gran Khan, desparramadas a tus pies en las mismas esteras amarillas, a la sombra de las mismas cortinas espantamoscas, ofrecidas con las mismas engañosas rebajas de precio. No sólo a vender y a comprar se viene a Eufemia, sino también porque de noche, junto a las hogueras que rodean el mercado, sentados sobre costales o barriles o tendidos sobre pilas de alfombras, a cada palabra que dice uno, como lobo, hermana, tesoro escondido, batalla, sarna, amantes, los otros cuentan cada uno su historia de lobos, hermanas, tesoros, sarna, amantes, batalla. Y tú sabes que en el largo viaje que te espera, cuando para permanecer despierto en el balanceo del camello o del junco se empiezan a evocar de uno en uno los propios recuerdos, tu lobo se habrá convertido en otro lobo, tu hermana en una hermana diferente, tu batalla en otra batalla. Al regresar de Eufemia, la ciudad donde en cada solsticio y cada equinoccio intercambiamos nuestros recuerdos. Recién llegado y completamente a ayuno de las lenguas del Levante, Marco Polo no podía expresarse sino extrayendo objetos de sus maletas: tambores, pescado salado, collares de comillos de jabalí, y señalándolos con gestos, saltos, gritos de maravilla o de horror, o imitando el aullido del chacal y el grito del búho. No siempre las conexiones entre un elemento y otro del relato eran evidentes para el emperador. Los objetos podían querer decir cosas diferentes. Un carcaj lleno de flechas indicaba ya la proximidad de una guerra, ya la abundancia de caza, ya una armería. Una clepsidra podía significar el tiempo que pasa o que ha pasado, o bien la arena, o un taller donde se fabrican clepsidras. Pero lo que hacía precioso para Kublai cada hecho o noticia referidos por su inarticulado informador era el espacio que quedaba en torno, un vacío no colmado de palabras. Las descripciones de ciudades visitadas por Marco Polo tenían esta virtud, que se podía dar vueltas con el pensamiento entre ellas, perderse, detenerse a tomar el fresco o escapar corriendo. Con el paso del tiempo, en los relatos de Marco, las palabras fueron sustituyendo a los objetos y los gestos. Primero exclamaciones, nombres aislados, verbos a secas, después giros de frase, explicaciones ramificadas y frondosas, metáforas y tropos. El extranjero había aprendido a hablar la lengua del emperador, o el emperador a entender la lengua del extranjero. Pero se hubiera dicho que la comunicación entre ellos era menos feliz que antes. Es cierto que las palabras servían mejor que los objetos y los gestos para catalogar las cosas más importantes de cada provincia y cada ciudad: monumentos, mercados, trajes, fauna y flora. Sin embargo, cuando Polo empezaba a contar cómo sería la vida en aquellos lugares, día tras día, noche tras noche, le faltaban las palabras, y poco a poco volvía a recurrir a gestos, a muecas, a miradas. Así, para cada ciudad, tras las noticias fundamentales enunciadas con vocablos precisos, seguía con un comentario mudo, alzando las manos de palma, de dorso o de canto, en movimientos rectos u oblicuos, espasmódicos o lentos,
Una nueva suerte de diálogo se entabló entre ambos. Las blancas manos del Gran Khan, cargadas de anillos, respondían con movimientos recatados a las ágiles y nudosas del mercader. Al crecer el entendimiento entre ambos, las manos empezaron a asumir actitudes estables que correspondían cada una a un movimiento del ánimo en su alternancia y repetición. Y mientras el vocabulario de las cosas se renovaba con los muestrarios de la mercancía, el repertorio de los comentarios mudos tendía a cerrarse y a fijarse. Hasta el placer de recurrir a ellos disminuía en ambos. En sus conversaciones permanecían la mayor parte del tiempo callados e inmóviles.